Tenemos la historia de Naamán, un hombre que era un príncipe del ejército sirio. Los pongo en contexto. Siria era enemiga de Israel y Naamán es príncipe del ejército de los sirios. Y cuenta la historia que Naamán tiene lepra. Y ojo, que este elemento de la lepra es muy significativo y de aquí vamos a extraer la principal enseñanza espiritual de hoy. ¿Por qué? Porque la lepra en la Biblia tipifica el pecado. ¿La lepra qué es? Para los que no conocen esa enfermedad, bueno, la lepra es unas malformaciones en la piel, se vuelven llagas, se vuelven úlceras, se cae aquí el pedacito de oreja, la piel se pone escamosa. Bueno, tienen muchas manifestaciones. Jesse, el siervo al final, dice, se puso blanco como la nieve. Esa era una enfermedad incurable en esa época y además una enfermedad potencialmente mortal. Contagiosa. Claro, en la época de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, a los leprosos no se les permitía estar con el pueblo. Ellos se les enviaba a un lugar aislado, el pueblo de los leprosos. Tenían que anunciar a donde quiera que iban, leproso, leproso, para que todo el mundo supiera su realidad, su enfermedad y se apartara. Entonces, la lepra, una enfermedad que iba destruyendo el cuerpo. El pecado, he ahí el pecado, va destruyendo el alma. Por eso la similitud entre lepra y pecado. Porque la lepra destruye, la lepra acaba, la lepra mata, de a poco, ¿no? Observe que la lepra no, como un paro cardíaco, estoy aquí y quedé. No, la lepra va desgastando, va quemando, va destruyendo de a poco las células, la piel, las partes orgánicas. Y el pecado también hace lo mismo. El pecado de a poco va entrando en el ser humano. Y si usted nota, el pecado tiene esa particularidad de empieza así y después está así. Gente que comenzó con una mentirita y después esa mentirita se volvió mentirota. Y entonces después se volvió más cosas peores aún. Quiero que piensen en esa lepra como el pecado. El mayor enemigo de vuestras almas es vuestro pecado. Mi mayor enemigo es mi pecado. Ese que está ahí desde que fui concebido en el vientre de mi madre. Ese que nació conmigo. Nacimos con la enfermedad del pecado, la lepra. Y hoy en día ustedes pueden ver las consecuencias de eso. Basta que ustedes prendan el televisor a mediodía y va a comenzar a ver, a escuchar lo que la lepra del pecado está haciendo en las sociedades. Que el niño fue violado por su papá, que el abuelito no sé qué, que el sicario, no, todo eso es consecuencia de esa lepra. Ahora, vamos a la historia. Entonces Naamán es un personaje importante, no es cualquiera, es príncipe del ejército. Él está enfermo de esa lepra. Y él, me imagino que habría usado todos los medios disponibles en su época para solucionar su problema, pero la lepra incurable. No se puede hacer nada, así tenga todos los recursos que este hombre tenía. Sin embargo, dice el relato bíblico que había una criada. La criada de él, que era de origen hebreo, que era israelita, ella sabía de un profeta en Israel, poderoso. Su nombre, Eliseo. Eliseo. ¿Es la criada? La que barre, la que barre, la que tiene la cama. Entonces, ella le dice, mira, mira, jefe, patrón, ve donde el profeta, Eliseo, él te puede curar. Y hoy, yo estoy aquí como esa sierva, como esa sirvienta diciéndote, hey amigo, ¿tú que tienes lepra? Ve donde el profeta, se llama Jesucristo. Jesucristo te puede curar de tu lepra. Jesús tiene poder para limpiar la lepra del pecado de nuestras almas. Él ha enviado su palabra, Él ha enviado su Santo Espíritu. Jesús, el profeta de profetas, Él ha entregado su vida en rescate por pecadores. Él ha hablado la palabra de Dios. Ve donde el profeta, y la sierva entonces lo envía donde el profeta Eliseo, que era el mensajero de Dios en esa época. Dios hablaba por medio de ese profeta.
No los falsos profetas que hoy pululan en el ambiente religioso. No sé si alguno ha estado en una iglesia donde dice que hay un profeta. Falso. Profeta de los del Antiguo Testamento. Ya no hay hoy el ministerio profético ni el ministerio apostólico. Hoy en día se levantaron muchos diciendo que son apóstoles. Mentiras. A ellos quieren don Jesús. No, peor. Entonces, volvamos acá. ¿Qué hace entonces Naamán? Naamán, ¿qué hace? Bueno, va donde el rey y le pide cartas. Bueno, hágame una cartica acá que vamos para Israel. Vamos a hablar con el profeta, porque yo quiero ser curado, sanado de mi enfermedad. Y si notan ustedes el texto, Naamán además se ve cargadito. ¿De qué? Oro, plata y vestidos. Vestidos. Bueno, talentos. Esos son kilos de oro, kilos de plata. Y los vestidos, que en esa época eran muy, muy valiosos. Un vestido valía una fortuna. Él se va bien equipadito porque él tenía recursos. Bueno, dice que entonces emprende su camino. Cuando llega donde Eliseo, el profeta de Dios de Israel, ¿qué esperaba Naamán? No, pues que saliera a recibir. Aquí llegó el príncipe, soy un príncipe, el príncipe del ejército asirio. ¿Qué esperaba? Que viniera el profeta y lo invistiera y le hiciera aquí una especie de aureola, qué sé yo, para sanarlo. Era un corazón orgulloso el de Naamán, ¿verdad? Oh, pero Eliseo le da una gran lección. Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Va a la casa, el gran príncipe, con sus carruajes, su oro, su plata, con sus soldados, con su guardia personal, con su pompa. Claro, bien fea su piel por la lepra. Esperando que el profeta Eliseo salga y le haga allí un procedimiento de limpieza. No, pero Eliseo no hace eso. Eliseo ni siquiera sale a recibirlo y le envía a un siervo, el siervo de Eliseo. Y el siervo, que le dice, va, que le manda a decir mi patrón que vaya al río allá, en el río Jordán, y se sumerja 7 veces. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Venga, eso mandó a decir Eliseo. Espérate. No hay mejores ríos en Siria para yo meterme a este charco inmundo. ¿Ah? ¿Cómo así? No, olvídese, y se enojó y me largo de aquí. Ahí ven ustedes el orgullo, ¿no? Ah, pero entonces los siervos de él, de Naamán, le dicen, mi rey, mi príncipe. Espera. Si Eliseo no te hubiera pedido algo bien difícil, no lo hubieras hecho por la sanidad de tu cuerpo. Ahora esta bobada, o sea, ¿qué es? Que yo le digo a usted, un río acá, ¿cuál? El río Vieja. Río Verde. Río Verde. Vaya al Río Verde, se mete 7 veces, sale, cuente 1, cuente 2, 7 veces y ya. O sea, no, pues que todo para salir de la droga, por ejemplo. Esa bobada. Eso es tan sencillo, hagámoslo. O sea. No, este hombre quería algo más sofisticado, algo más espectacular, algo más llamativo. Es que yo soy un príncipe. Orgullo. Pero Eliseo le está dando una lección aquí de humildad a este hombre. Primero, no sale a recibirlo. Segundo, le envía un siervo simplemente ahí para que le comunique. Tercero, lo manda a meterse al río. Así que los siervos, mire que los siervos aquí están jugando un papel protagónico. La sierva de su casa lo manda a donde el profeta para que se sane. El siervo de Eliseo le dice lo que tiene que hacer. Y los siervos del propio Naamán le dicen, no te enojes, no te vayas, ve y hazlo. Que eso es muy sencillo, ve y hazlo. ¿El texto qué dice? Entonces, ¿qué va? Acepta. Y después de hacer lo que se le dijo, ¡voilá! No hay lepra. ¿Cómo estaba? Como la piel de un niño, ¿cierto? Un niño aquí, ¿cuál es? El niño. Felipe. La piel de... La piel del niño, vea. Usted ya está como arrugadito, una piel así como de al niño siguiente. Y ese también es un niño. Vea, también el niño. Limpiecito. Amigo, ven hoy a Cristo.
Ven a Cristo, que Él ha enviado su Santo Espíritu para que quedes limpio en tu alma. Para que quedes limpio en tu alma. Ven y hazlo de Eliseo. Sumérgete en el río de la palabra de Dios. Sumérgete en su palabra. La palabra de Dios tiene esta función: lavar, limpiar. Sumérgete en el conocimiento de Dios, que Él tiene ese poder, limpiar tu alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe, esa fe limpia el alma. Arrepiéntete de tus pecados. Ese arrepentimiento limpia el alma. Y el Espíritu de Dios vendrá a morar en ti y hará la obra que nadie puede hacer: extirpar tu lepra de dentro de tu alma. Porque esa lepra te va a matar, amigo. Ese pecado, si no se soluciona, te va a matar, te va a llevar a una condenación eterna. Pero estoy aquí como la sierva para decirte: veo del profeta que él tiene el poder para hacerlo. Y no hagas lo de nada más. No, es que yo quiero salvarme en mis propios términos. No, es que yo quiero ir a Monserrate de rodillas. Así, ahorita en Semana Santa, la romería, ¿no? La gente dice que... Imagínense ese gentío allá, algunos iban descalzos. No, es que tengo que ir a ganar mi salvación, a pagar. O arrodillados suben. Arrodillados suben. ¡Oh, orgullo religioso! No, déjame a mí con mi escapulario, que yo sé que si rezo 500,000 Aves María, yo voy para el cielo. El hombre quiere salvarse por sus propios medios. El hombre quiere que Dios le reconozca y le dé gracia y perdón, pero tiene que ser como en los términos del hombre. Bájate de esa nube. No es en los términos del hombre, es en los términos de Dios. Y Dios, por medio del profeta, está ordenando algo sencillo: ve y sumérgete en el río. No cualquier río, ese que tú has despreciado, el río Jordán. Ve y sumérgete en el conocimiento del Dios Santo. Ve y sumérgete en el conocimiento del Evangelio. Cristo ha vivido la vida perfecta, ha muerto en reemplazo de pecadores y ha resucitado para que tú te sumerjas en ese conocimiento por medio de algo: fe, creer, simplemente. Sí, que es sencillo. Creer. Es muy difícil creer, confiar. Así de sencillo como sumergirse 7 veces en el río. Así de sencillo es la fe. La fe no es complicada. Es simplemente el testimonio de la palabra de Dios. Yo decir, la leo, Dios mío, eso estaba aquí. Esto es sencillo, yo lo creo, yo confío en esto. Esa es la fe. Esa es la fe. Tan sencilla como la fe de un niño. Un niño, ahí está, digamos, en un murito, y el papá le dice: hijo, tírate que yo te atrapo entre mis brazos. Necesitamos la fe como la de un niño. Y la fe de un niño es: yo sé que mi papi es fuerte y él no me va a dejar caer. Él se tira con confianza. Si voy yo, bueno, yo no soy papá del niño, el niño ahí sí va a desconfiar. Pero si es el papá, él se va y él lo va a atrapar, ¿cierto? Entonces, si ves cómo es la fe de un niño, la fe de un niño es sencilla. Confía, cree que lo que está aquí en este libro es palabra de Dios, y confía y cree en la salvación que Dios ha dado en Cristo, y cómo acercarse a esa salvación por medio del creer en lo que Él es y en lo que Él ha hecho, y por medio de reconocer mi pecado, por medio de reconocer que voy mal y de arrepentirme. Cuando Eliseo fue donde Naamán confió en lo que el profeta estaba diciendo, y lo que el profeta estaba diciendo, eso Dios lo estaba dando. Hoy tenemos la palabra profética más segura. Hoy no están los Eliseos hablando. Por eso los profetas no existen hoy, porque los profetas hablaron la palabra de Dios. Jeremías, Isaías, esta es la palabra. Y cuando este libro quedó cerrado, el canon se cerró hace más de 2000 años. En Apocalipsis no hubo más palabra, no se habló más, ya quedó listo. Y aquí tiene la palabra profética. No confíes en hombres, pero confía en esta palabra. Lo que pasa es que tú estás confiando en Dios aislada o separadamente de su palabra. Y el que dice que confía en Dios y no confía en su palabra, no está confiando en ningún Dios. En nadie, en nada, sí. ¿Ya? ¿Ves? Si no confías en lo que el texto, que es la palabra de Dios, dice, tú no estás confiando en nadie ni en Dios mismo. Seguimos con la historia. Entonces, Naamán
queda sano en ese momento. La piel suavecita, así como cuando tenía 3 años, 5 años, limpiecita. Naamán entonces hace unas declaraciones bien impresionantes. Leámoslas allí, después de que él sale del río. Bueno, póngale cuidado lo que Naamán dice después de que sale del agua ya sano. Porque la declaración que va a plantear Naamán es la declaración del que recibe la sanidad de la lepra del pecado. ¿Qué dice Naamán? He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Primera declaración. No hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Primer cambio en aquel que es sanado de su lepra. Reconoce al Dios verdadero. Porque hoy hay un peligro. Mucha gente dice que cree en Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios que se inventó. El Dios de su imaginación. ¿Sí? Hoy en día muchos no tienen imágenes de yeso como la iglesia católica, que tiene imágenes de yeso. No, hoy muchos tienen esas imágenes, pero en la mente. Entonces dicen, mi Dios me ama, yo amo a Dios, yo hablo con Dios. ¿Cuál Dios? La pregunta, ¿el mismo Dios de los musulmanes? ¿El mismo Dios de los testigos de Jehová? Bueno, quiero decirte que todos esos que estoy hablando, los mormones, todos esos que estoy hablando, tienen una idea diferente, contraria de Dios. Como si fueran varios dioses. El Dios de los musulmanes es ¿quién? Alá. El Dios de los testigos de Jehová es que Jehová, bueno, el Jehová que ellos entienden. Y son dioses antagónicos, contrarios. No puede ser cierto. Si existe un Dios, ese Dios tiene que ser uno solo. Y pensar igual. No puede ser que ese Dios se haya revelado en una manera para los musulmanes, de otra manera para los hindúes, que tienen como 1 millón de ídolos allá, y de una manera distinta a los budistas. ¿Cuál es tu Dios? ¿Tú en qué Dios crees? ¿Has creído en el Dios de la Biblia? Es que yo ni siquiera he leído la Biblia. Entonces, ¿en qué Dios crees? Pues no se lee ni escribir. Por eso. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo vas a creer? Entonces, ¿en cuál Dios crees tú? ¿Tú crees en qué Dios es el que tú tienes en tu imaginación? ¿Cómo te lo imaginas? Un dulce viejecito de largas barbas que me cuida, que me da alimento. Jesús. No, él descendió el tercer día. Él resucitó. Entonces, miremos esto. Necesitamos. A ver, atención. Necesitamos conocer al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero no se revela en el Corán. No se revela en el libro del Mormón. No se revela en ningún libro de autoayuda motivacional, por muy lindo que sea. El único libro donde Dios, el verdadero Dios, se revela y se muestra a sí mismo es en la Biblia. Espíritu. Por eso estamos estudiando la Biblia. No más. No vengo aquí con libros de nadie. Leamos la Biblia y aprendamos, porque Dios ha querido revelarse por medio de su santa palabra. Y Dios habló por medio de los profetas y de los apóstoles. Habló la revelación para que el hombre le conociera. Por eso si aquí se para un tipo y dice, soy profeta y traigo la nueva revelación. Bueno, háblame de la nueva revelación. Dios ha dicho que no hay infierno, tranquilo, no hay condenación eterna. Falso profeta, te vas, porque la Biblia dice que sí hay un lugar de tormento. Porque un profeta no puede contradecir lo que esta palabra profética ya ha dicho, ¿verdad? Falso profeta. Pero la Biblia ha hablado, y la Biblia hoy dice, creed y arrepentidos. Buscad a Dios mientras Dios pueda ser hallado. ¿Qué dice la Biblia? Humillaos delante de la presencia del Señor y tú serás recibido a misericordia. ¿Qué ha dicho la Biblia? Dios dice, he enviado a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué ha dicho la Biblia? El que cree en Cristo no es condenado, pero el que se niega a creer en Cristo ya es condenado. Punto. Palabra de Dios. Gústele, no le guste, Dios quiera que te guste.
Dios quiere que lo recibas con una fe sencilla. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores así, con una fe sencilla. Mira lo que dice el 16. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré esa ofrenda. Y mira lo que dice el 17. De aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sí ves la transformación? La lepra del pecado, cuando es removida, hay transformación, hay evidencias. Esa droga ya no va más. Pero no solamente esa droga, esas mentiras no van más. Esa fornicación no va más. Esos robos ya no van más. ¿Sí ves? La transformación que produce cuando el Espíritu de Dios quita, arranca la lepra del alma humana. No sacrificaré holocausto a otros dioses. Ya mi idea falsa de Dios se cae, se derrumba. Yo pensaba que Dios era un dulce abuelito de barbas blancas, barbas largas y blancas allá en la nubecita, allá manejándolo todo para bendecirme. Yo creí que ese era Dios. Yo creí que Dios era como Aladino. ¿Se acuerdan del Aladino? El de la lámpara. Sobaba, pide mis tres. Quiero esto, esto y esto. Casa, carro y beca. Muchos piensan en ese Dios. No, Dios es un psicólogo. Un gran psicólogo, que Él me asesora, que me da charlas motivacionales, que Él me ayuda, Él me autoestima. Si ves la imagen que algunos se formaron de Dios, esa idea falsa de Dios. Y este hombre está renunciando a sus dioses paganos, falsos. Tenemos que derrumbar, amigos, esa idea falsa de Dios. Esa es idolatría. La idolatría no solamente es una imagen de yeso. No, señor. La idolatría también se talla en la mente. Y años creyendo que Dios era de tal o cual forma. Las religiones mundiales se encargaron de tallar un Dios falso en nuestras mentes. No importa si fue religión evangélica, católica, musulmana, religiones en general, tallaron en nuestras mentes, en nuestro inconsciente, un Dios falso, porque esas iglesias y esos lugares muchos no están predicando este libro, sino que están predicando lo que a ellos se les ocurre. Imaginaciones de la mente carnal, humanas. Pero ven y conoce al Dios verdadero, para que entonces digas como Naamán: ahora no ofreceré holocaustos ni sacrificios a esos ídolos que yo tenía. Las palabras de Naamán están hablando de la transformación. El carácter del ser humano es transformado cuando venimos a la fuente del agua. Él se metió en agua, el río Jordán, eso era agua. Y Cristo es el agua hoy. Ven y sumérgete en Cristo, en su palabra, en su conocimiento, y sé sano. Eso lo enseña la palabra, eso lo dice la palabra. Bueno, pero hay una historia aquí también interesante que aprendemos. Jesse, ¿quién es? Es el sirviente de Eliseo. Recuerden que Eliseo despreció esa plática que le trajeron. Ese man vino cargado de costalados, de lo que traía Naamán eran kilos. Era costalado de oro, plata y vestidos. ¿Y Eliseo qué hace? No necesito eso. Pero Jesse, que estaba viendo ahí, ¡ay! Pero mi patrón, ¿cómo deja ir esa plática, hombre? ¿Y Jesse qué hace? Cuando ya Naamán arranca, él se va a escondiditas. ¡Ey! Colabóreme aquí con una ayudita. Claro, Naamán generoso, toma, ¿Y él va qué? Y él va y esconde eso. Y miente. Le miente a Eliseo. Mentirle al profeta. No se metió con nadie. El profeta es profeta de Dios. Él sabe, porque el Espíritu le muestra las cosas. ¿Y qué pasó con este Jesse? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Jesse? ¿Alguien que me diga? ¿Le pegó la letra? Se le pegó la letra. ¿La que tenía quién?
El rey. Naamán, el rey no, este es Por mentirle, por era- mentirle. Israel. el príncipe de Siria. Sí. Por mentirle se le pegó del general. Por varias cosas, pero obviamente por mentirle, pero por recibir lo que no tenía por qué recibir. Es tiempo de recibir oro, es tiempo de recibir plata, es tiempo de humillarse delante de la presencia de Dios. Oh, si estos fueran los hoy que se autodenominan apóstoles, los que hoy se autodenominan profetas. Oh, la ofrenda, no, Naamán, déjame todo aquí, la necesitamos. Naamán no recibió eso. Y este hombre Jesse nos muestra algo, que esa lepra se le pegó a él. Y esa lepra se le pegó a él y a su familia, a su generación. Y Jesse moriría con lepra. Si no te arrepientes, amigo, hoy morirás con la lepra del pecado. Y esa lepra te estará presente en toda tu eternidad. Pero hoy esa lepra puede ser quitada por el poder de Dios en su Santo Espíritu, mediante la fe en el Hijo de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Esa es la historia de Naamán, interesante. La historia del hombre enfermo, el hombre prepotente, el hombre orgulloso, que dice, no, es que tiene que ser así. Eliseo tiene que salir y recibirme y así seré salvo. No, equivocado. Lo que el hombre piense acerca de cómo ser salvo, que sea su mentalidad, que sea su imaginación, eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes qué idea tienen cada uno de cómo acercarse a Dios, cómo ser salvo, habrían distintas ideas. Aquí hay contextos católicos, aquí hay contextos protestantes, hay diferentes ideas. La pregunta es, ¿eso que tú piensas ya lo validaste frente al escrito bíblico? ¿Ya filtraste? ¿Usted sabe qué es un filtro, no? Un filtro ahí retiene cosas, impurezas. ¿Ya filtraste tus pensamientos desde esta fuente, la fuente de la verdad? Bueno, te invito a que lo hagas. Allí algunos tienen sus Biblias en sus manos. Te invito a que escudriñes el conocimiento de Dios para que halles el camino de la vida eterna, para que lo encuentres. Pídele a Dios, Señor, aquí voy a meterme en este río. Quiero entrar a este río y lavarme. Guíame para yo poder comprender. Porque si no entiendo, no hay nada. Debes comprender. Así sea un conocimiento básico, pero tienes que entender. Si no entiendes, no hay aprovechamiento. No hay nada. Pídele al Señor entendimiento. El día que salgas de esta fundación, busca un lugar donde te enseñen la palabra de Dios. El día que abandones este lugar, busca un lugar donde practiquen este libro, donde lo enseñen. Busca a otros que te ayuden. Eso es lo que yo quiero decirles y pedirles. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tu palabra está disponible hoy. Oh, Señor, cuánto hubiesen querido muchos en el pasado tener lo que tenemos hoy, el libro abierto y poderlo leer sin que nadie nos mate. ¿Cuántos sufrieron porque la Biblia no estaba? Porque muchos lo que hicieron fue destruir la Biblia, prohibir la Biblia. Oh, Señor, pero bienaventurados o muy felices somos porque hoy la Biblia está y te la tenemos a un clic de un computador, la tenemos en formatos digitales, en papel, en lo que sea. Gracias por ella, Señor. Gracias por la palabra. Ahora, ruego que nos des hambre por esa palabra. Aquí hay un joven que quiere leer. Señor, guía a este joven para que empiece a estudiar Juan. Dale discernimiento para que entienda este conocimiento. Dale de tu espíritu, Señor, y a todos que aquí quieren conocerte, guíales para que comiencen a abrir el libro y a conocer al Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. El Dios único y verdadero es el Dios que se ha revelado en el libro sagrado. Así que ¿a qué otra fuente vamos a poder acudir? No hay otra fuente, no hay otro río en el que podamos sumergirnos, sino el río de tu palabra. El único río es el río Jordán, el río de tu palabra, donde hoy venimos a sumergirnos para hallar alivio de esa lepra que está en nosotros. Así que gracias, Señor, por conducirnos, por usar a esos siervos, así como los siervos que llevaron a Naamán hasta Eliseo y hasta el río. Señor, que hoy tus siervos sigan haciendo lo mismo, que hoy sigamos
conduciendo al pecador a la dirección correcta. Y aquí en este lugar, yo te pido que levantes hombres y mujeres que se vuelvan siervos tuyos y les muestren el camino a otros que también están en su misma situación. Señor, salva en este lugar hombres, salva en este lugar mujeres, estos niños, sálvalos, Señor, para que ellos sean instrumentos tuyos, para que después obren como esos siervos que dicen: amigo, yo fui donde el profeta y me sanó, yo me sumergí en el agua y me salvó. Ve y haz tú lo mismo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Señor, levanta aquí en este lugar esas voces para que tú seas conocido de los hombres, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado. La lepra se ha ido. Cristo lo ha hecho posible. Oh Señor, gracias, porque tú fuiste vestido de esa lepra para que nosotros fuésemos limpios de ella. Te alabamos, Cristo. Grande es tu obra, grande es tu nombre, bendito entre las naciones, Rey de reyes, Señor de señores. A ti es el honor, a ti es la gloria. Ven, Señor Jesús, glorifícate en estos corazones. Amén. Amén.